Listos, buenos días. Mi nombre es Alicia Yasmin Fernández, cursando tercer semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo. El trabajo que le venimos a presentar está integrado por Gina Paula León Monroy y Jessica Tatiana Bernal Avendaño de la asignación estadística descriptiva. La encuesta que iniciamos, el anterior del trabajo anterior, la encuesta está aquí. Las visitas médicas lo pusimos en negro, ya que en este trabajo no se requiere ningún dato de estas visitas. Iniciaré dando la descripción del estándar y varianza de lo que se realizó en esta varianza. Iniciamos que la varianza y la desviación estándar o típica mide la dispersión de los datos en general con respecto a la media. Sin embargo, es más difícil entender la dispersión de los datos. Desde la varianza, dado que estas medidas están determinadas como las variables a estudiar, es importante que nosotros utilicemos las herramientas Excel, ya que nos ayuda en los manejos de los datos, el orden de los mismos y los cálculos para su estudio. El análisis in- de cada, es- de cada dato es individual y nos basamos en la estándar, que es más fácil de entender, que podríamos determinar. El primer caso es la edad, las edades es el rango que estudiamos, bueno, es el rango estudiado que tiene una media de 31,47 con una estándar de 7,47, lo que quiere decir que en general los datos no están más dispersos de 31,74, más o menos es de 7,47, lo que nos daría un rango de 24, 27, 39, 21 años. En general, los datos se encuentran en el rango seleccionado. La estatura es casi igual. La estatura es el rango estudiado, que tiene media de 172,2 metros con una estándar de 8,39, lo que quiere decir que en general los datos no están más dispersos de 172,0, más o menos de 8,39, lo que nos daría un rango de 163,81 y 180,59 metros. En general, los datos se encuentran en el rango seleccionado. El peso, los pesos en el rango estudiado tienen una medida de 65,1 con una estándar de 11,54, lo que quiere decir que en general los datos no están más dispersos de 61,1, más o menos de 11,54, lo que nos daría un rango de 53,56 y 76,64 kilogramos. En general, los datos se encuentran en el rango seleccionado. Esto nos puede dar un análisis inicial de los datos que tienen un valor estadístico y cuáles no buscan eliminar los datos que tienen gran dispersión con respecto a la media general. Siguiente. Ok, entonces vamos a hablar de la desviación estándar típica y desviación media. Teniendo en cuenta de los datos principales observados, vamos a hablar de la edad, que, bueno, entonces ahí vamos a hablar de los números de datos, que son 15 de las personas encuestadas. La media es 31,47. El rango es de 27 años. Diferencia entre el valor máximo y el mínimo. La desviación media es de 6,43 y la desviación estándar es 7,47.
Entonces, la media, que es 31.47, es el promedio de edades del grupo. La mayoría de los valores se concentran alrededor de 31 años. La desviación media es 6.43. En promedio, las edades difieren de la medida por aproximadamente 6.43 años. Es una medida de dispersión moderada, lo que indica que las edades no son muy homogéneas, pero tampoco extremadamente dispersas. La desviación estándar, que es 7.47, mide cuánto se alejan las edades de la media de la forma más precisa. Al cuadrar las diferencias, un valor de 7.47 implica que la mayoría de las edades se encuentran dentro de un rango de 31.47 y 7.47, es decir, entre 24 y 38 años aproximadamente. Como es común, la desviación estándar es mayor que la desviación media, porque penaliza más los valores alejados de la media. Bueno, ahí en las conclusiones podemos evidenciar que el grupo analizado tiene una edad promedio de 31.47 años, con una dispersión moderada de 7.47 años. Eso significa que no todas las personas tienen edades muy similares, pero la mayoría se concentran en un rango de años, en un rango de 7 años arriba o abajo de la media. El rango de 27 años muestra que existen ciertas amplitudes, personas jóvenes y mayores al mismo grupo. Aquí podemos evidenciar la fórmula mostrada. Esta se utiliza para calcular la desviación estándar de una población completa, donde n es el número total de elementos en la población y x es cada valor individual. Bueno, entonces encontramos que en el coeficiente de variación nos permite comparar la variabilidad relativa entre los diferentes conjuntos de datos, aunque tengan unidades diferentes. Se calcula dividiendo la desviación estándar entre la media y multiplicando por 100. Entonces vemos que en la tabla tenemos ya desintegrada la fórmula y reducida a algo más pequeño en la tabla de Excel. Ya sabemos y ya tenemos los datos de rango, media, el número total de personas encuestadas, la varianza, la desviación media. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos Jessy, ¿me haces un favor? ¿Me muestras la celda, por favor? Entonces tenemos que la fórmula del coeficiente de variación dice que debemos coger la desviación estándar dividido en la media multiplicado por 100 y eso nos da el resultado del coeficiente de variación. Que para estos resultados en nuestra tabla tenemos las variables de edad, estatura, peso. Para la edad nos da 23.73, la estatura 4.87 y el peso 17.72. En nuestra tabla muestra algunos decimales de más, pero pues lo único que debemos hacer es reducir a 2 decimales el resultado del coeficiente de variación. Y también seguimos con nuestra kurtosis y sesgo, que son las tablas en general del análisis del trabajo. Y ya.